Buenas noches, queridos hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios. Estamos estudiando este tema por algunas semanas y les animo a que aquellos de ustedes que no han visto los estudios anteriores, revisen estos estudios, ¿sí? El libro de Efesios, del capítulo 1 hasta el capítulo 3, habla acerca de nuestra posición en Cristo. Los capítulos del 4 en adelante, de en base a esa posición, cómo vivir la vida cristiana por lo que somos, ¿sí? Y el capítulo 6 habla acerca de mantenernos en esa verdad a fin de resistir contra las acechanzas del diablo. Y eso solamente en base a conocer a nuestro Dios, en base a tener una completa convicción por la obra del Espíritu Santo que nos ilumina, que nos deja ver, que nos permite creer y caminar por fe en esta vida, ¿ok? Entonces, hoy, mis amados hermanos, seguimos todavía en la primera parte de Efesios, estamos en el capítulo 2. Empezamos a ver ya la semana pasada nuestra posición que teníamos en Adán y la posición nueva que tenemos en Cristo. Ahora, aunque tenemos todavía las dos naturalezas presentes, una naturaleza pecaminosa, por eso estamos aquí, por eso nos enfermamos, por eso nos enojamos, ya hemos sido liberados de esa naturaleza y para vivir ahora por la naturaleza de Cristo, la nueva naturaleza que nos ha dado el Señor, una naturaleza espiritual que adora a Dios por el poder del Espíritu Santo. Aunque tenemos las dos naturalezas, ya no somos más esclavos del pecado porque hemos sido libertados y hasta que el Señor venga tendremos este problema. Sin embargo, sí es posible vivir la vida cristiana aquí en esta tierra en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, solamente por Él. Pero Pablo, en los primeros 3 capítulos de Efesios, nos está mostrando lo que somos. Y esto es muy importante. Si una persona no sabe lo que Dios ya ha hecho, y si por fe, por confianza en su palabra, no ve lo que el Espíritu Santo le está mostrando, entonces vive en incredulidad y trata de adorar o de vivir en sus fuerzas. Cuando la iglesia es solamente posible por el poder del Espíritu Santo y la obra que hace la iglesia aquí en esta tierra es muy importante. Por eso estamos estudiando Efesios, donde vemos la iglesia y también vemos algo muy importante de como creyentes, quiénes somos. Entonces, estamos en el capítulo 2 y quiero continuar a partir del versículo 16. Hermanos amados, ustedes que tienen sus folletos de estudio, estamos en la página 19 y hemos dicho ya que antes, sin Cristo, estábamos separados de Él, lejanos. Ahora en Cristo tenemos acceso al Padre. Y quiero leer el versículo 16 del capítulo 2 de Efesios y desde ahí vamos a continuar. Voy a leer de los versículos 16 hasta el 18. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Miren conmigo, en nuestro folleto de estudio dice, en el pasado, los judíos fueron la gente escogida de Dios y todos los demás grupos de personas no lo eran. Pero ahora, a través de la cruz, esto es muy importante. Si no hubiera sido por la obra de Cristo Jesús, seguiríamos separados de Dios. Pero en Cristo Jesús, por lo que Él hizo, por su muerte, que pagó por nuestros pecados, nos hizo libres de la esclavitud del pecado y nos puso en la familia de Dios. Cuando usted y yo creímos en lo que Dios hizo, porque el Espíritu Santo nos muestra a través de su palabra, muestra la verdad, el momento que creímos, en ese momento
Dios hizo un acto sobrenatural en nosotros, es que nos hizo nacer de nuevo, nos dio el Espíritu Santo para que venga a morar en nuestras vidas, cambió nuestra posición de extranjeros, de lejanos de Dios, a cercanos, a hijos de Él. Y todo esto por la obra de la cruz. Si no hubiera sido por la obra de la cruz, seguiríamos separados. Pero como Cristo ya murió, ya pagó por nuestros pecados y el Espíritu Santo nos muestra lo que Él hizo, al ver la verdad, creímos. Y es del Espíritu Santo que ahora como creyentes nos abre el entendimiento, nos despeja la mente, nos permite ver lo que es espiritual, las cosas de Dios. Y eso es ver nuestra nueva posición en Cristo. Por la obra de la cruz, tenemos ahora acceso a Dios. Ahora, la obra de la cruz no es simplemente la muerte de Jesucristo, sino es que Él resucitó de entre los muertos. Y esa es la primera parte. Pero la segunda parte es que yo morí con Él. El hombre que ha creído ha muerto juntamente con Cristo y ha resucitado. Y la vida resucitada de Jesucristo en la persona es la que puede vivir la vida cristiana. Entonces, lo que estamos viendo, esta comparación, tiene que ver con la vida de Jesucristo. Ya no somos más para tratar de agradar a Dios de nuestras fuerzas por una religión, sino por la unión íntima que tenemos en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida resucitada de Jesucristo aquí en esta tierra. Y eso es lo que el apóstol está diciendo en la carta a los Efesios, de que todo creyente forma parte de la iglesia y esto ya lo tiene, ya es del Señor Jesucristo. Por el poder del Espíritu Santo puede vivir la vida cristiana, pero es necesario que sepa quién es, que sepa lo que ha pasado. Ese saber no es simplemente un conocimiento intelectual. Este saber tiene que ver con algo íntimo, como algo que lo vivo, como algo que lo he experimentado, que lo sé por práctica, que lo vivo porque el Espíritu Santo me ha mostrado la verdad. Y eso nos muestra que sí, tenemos dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa de Adán, que fue crucificada, y la nueva naturaleza de Cristo resucitado, que puede adorar a Dios. Ahora, ya no soy más esclavo del pecado, ahora soy de él. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos. Y el apóstol Pablo compartió esto con los Efesios y dice, mediante la cruz reconciliar. Esa reconciliación es que ya no estamos más en pleito con Dios. Ahora somos de Él. Ahora no tenemos por qué temer. Sí, porque la obra de Jesucristo fue completa. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ese un solo cuerpo habla de la iglesia, habla de la vida de la iglesia, que es lo que Dios utiliza el día de hoy para compartir a un mundo perdido la esperanza de salvación, y es la iglesia, tanto judíos como gentiles. Cualquiera que creyere es salvo, ¿sí? Y dice aquí en nuestro estudio, en el pasado los judíos fueron la gente escogida de Dios y todos los demás grupos de personas no lo eran. Pero ahora a través de la cruz todos tenemos acceso por el Espíritu al Padre, como sus hijos, y todos los que son hijos de Dios son un cuerpo en Cristo, y eso habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hoy día, en Cristo todos tenemos acceso a Dios a través del Espíritu. Él es nuestro Padre Celestial y podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia en cualquier momento. Miren conmigo Hebreos capítulo 10 y el versículo 11. En Hebreos capítulo 10 y el versículo 11 dice lo siguiente, y vamos a leerlo juntos. Dice, ciertamente, perdón, 10:19, no 11. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerdan, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos las dos figuras,
la del templo y la del tabernáculo. En el tabernáculo, que fue construido primero, tenemos la misma distribución. Teníamos el atrio, dentro del atrio, eh, eh, el altar de los sacrificios, el altar de bronce o donde se lavaban los sacerdotes. Luego de eso, en el tabernáculo, el primer cuarto, el lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes para hacer sus sacrificios, pero había un cuarto más adentro, el lugar santísimo, que estaba separado por una cortina gruesa, aproximadamente de 10 centímetros de espesor. Era el ancho, no era algo frágil, que separaba estos dos cuartos, donde estaba el lugar santísimo, y ahí estaba el arca del pacto, y sobre el arca la tapa que cubría, que se llamaba el propiciatorio, con los querubines que tapaban sus rostros, y sus alas tocaban. Pero ahí, cuando el sumo sacerdote venía una sola vez al año, bajaba la presencia de Dios para habitar ahí. Ahora, eso ya no existe, porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz, el velo del templo fue roto de arriba hacia abajo, mostrando que por la obra de la cruz dio acceso para que el creyente, cualquiera este sea, siendo judío o sea gentil, tenga acceso directo al Padre por la obra de Jesucristo. Y eso es lo que como iglesia, como creyentes, nosotros tenemos. Por eso dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No porque sea una buena persona, no por mi buen comportamiento, sino por Cristo. Esas personas que piensan vivir por su buen comportamiento todavía están dependiendo en la antigua naturaleza que Dios crucificó en la cruz. Y ahí no tienes acceso. Ahí muerto, separado de Dios. La muerte en la Biblia significa separación. Pero sí tenemos acceso por la sangre de Jesucristo, en Cristo Jesús, por lo que somos en Él. Tenemos acceso directo, libre acceso por Dios, por lo que Él ha hecho. Y el Espíritu Santo que ahora mora en el creyente se comunica con el Señor. Esto está en Romanos capítulo 8. Nosotros vemos cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Sí? Y es el mismo Espíritu Santo, Dios morando en nosotros, que enseña a nuestro espíritu para ver las cosas por el alma, la mente, voluntad y emociones, ver las cosas como Dios las ve. Pero por fe sabemos que el hombre viejo tiene su lugar en la cruz. Ahí es donde debe quedarse, ¿sí? No en ningún otro lado. Ese es el lugar que le corresponde, y solamente al caminar por fe podemos ver diariamente esto, que hemos muerto al pecado y ahora hemos resucitado a vida para con Él. Entonces, regresando a Efesios capítulo 2, sigo leyendo nuestro folleto. Dice, antes de que Cristo viniera e hiciera esto posible, Dios podía ser adorado solamente en los templos y bajo ciertas condiciones. Solo podían ser los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví. Los sumos sacerdotes solo podían ser los descendientes de Aarón, y ninguna otra persona podía entrar dentro del templo, ¿ya? Y el acceso estaba limitado únicamente para los judíos. Ya no. Ahora, todo el que cree tiene acceso. Por ejemplo, miren, si ponen una pausa aquí o una señal en Efesios, miren lo que dice Romanos capítulo 1 y los versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo dice esto, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, todo aquel que cree nos incluye a nosotros y a los judíos. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por la justicia de Dios, es que podemos vivir la vida cristiana. Y la iglesia únicamente es
efectiva cuando depende en lo que ya es, en su posición de hijos de Dios, de separados del pecado, ahora nuevas criaturas, ahora amados de Dios, ahora en Cristo con acceso directo al Padre, y el Espíritu Santo nos muestra todo eso, nos capacita y nos da el poder para vivir la vida cristiana. Nos da para creer y también para vivir la vida cristiana. Entonces, en Efesios capítulo 2, sigo leyendo nuestro estudio. Dice, ningún gentil incircunciso podía entrar con los judíos a las secciones interiores del templo. Moría inmediatamente. Pero eso ya pasó. Ahora, por la obra terminada de Cristo Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección, nuestra muerte juntamente con Él, nuestra sepultura juntamente con Él, nuestra resurrección juntamente con Él, el poder del Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana y tenemos acceso directo al Padre, no a través de hombres, sino acceso directo. Esto es lo que hace Dios a través de la iglesia. Dios se acerca al hombre por la obra de Jesucristo a través de la iglesia, comunica al mundo entero lo que Dios ha hecho. Y su Espíritu Santo convence al mundo de justicia, juicio y de pecado, dice Juan capítulo 16, el verso 7, que ya solamente es por el Espíritu, no es por nosotros. Él nos muestra, pero utiliza a la iglesia para compartir la verdad. Utiliza a la iglesia, que son el grupo de creyentes nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, que se reúnen en un lugar específico y también que está en todo el mundo, ¿sí? Cuando está en un lugar específico, hablamos de la iglesia local. La iglesia universal habla de todo esto. Todos los creyentes tenemos esta posición, cercanos de Dios, hijos de Él. Tenemos el Espíritu Santo, ya no somos más esclavos del pecado. Ahora, es necesario que sepamos esto y recuerde, por fe, por creer, por ver lo que dice en su palabra, ¿no? Y solo ahí podemos caminar de esa manera. De todas maneras, cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Esto era la señal de que ahora, a través de Cristo, toda la gente tendría libre acceso a Dios el Padre. Libre acceso a través de la obra de Jesucristo. No a través de lo que a mí me da la gana, no a través de como yo me imagino, solamente a través de la obra de Cristo Jesús. Y dice los versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Recuerda que hace un par de semanas les mandé la tarea de revisar qué era advenedizo. Sí, ahora tiene más claro esto. Ya no somos extranjeros, ya no somos apegados, que no tenemos derechos, sino somos hijos que tenemos todos los derechos porque estamos en Cristo Jesús. Y dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, y el fundamento de los apóstoles habla de la palabra, de lo que Dios ha dado, de la obra de Jesucristo, de lo que Él ha hecho. Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Sin la obra de Él no hay salvación. Sin la obra de Cristo Jesús no hay iglesia. ¿Sí? La vida cristiana es Él en nosotros. Y por eso Cristo Jesús es el centro, es todo lo que necesitamos. Al creer, al darnos de Él el libre acceso, hemos sido puestos en la familia de Dios, nos ha dado el Señor el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Recuerda que eso vimos en Efesios 1:13, que es la garantía de nuestra herencia, de que somos salvos. Dice Efesios capítulo 1 y el versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Alguien que no ha nacido de nuevo no tiene el Espíritu Santo y está lejos, como estábamos nosotros antes de haber nacido de nuevo, antes de creer. Dice aquí nuestro estudio. Pero ahora, el lugar donde Dios habita en la tierra es en aquellos que se han convertido en sus hijos. Por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora es por esa razón que el Espíritu Santo o Dios habita en esta tierra, pero en los creyentes, en la iglesia. ¿Sí? Nosotros representamos eso por la obra del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Dios utiliza a alguien que depende en el que confía en la verdad, que vive por fe, que vive por el poder de Él, no por sus fuerzas. El Espíritu nos ha reunido a todos en Cristo. Pablo dijo que estamos creciendo como un templo santo en el Señor. Sí, esto es la iglesia, no no algo religioso, no las cuatro paredes alrededor de un local, no, es la reunión de creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo. Ahora, ustedes que tienen, hermanos amados, esta Biblia de estudio de Scofield, les invito a que revisen las notas que van en estos versículos. Va a ser de mucho provecho. Si usted no sabe utilizar esta Biblia, por favor, mándame un mensaje. Le voy a dar unas pequeñas pautas para que saque mejor provecho a una Biblia como esta, ¿ok? Que es una Biblia de estudio. Y dice en el versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y dice, un comentario de Scofield dice, aquí y posiblemente en 4.13, el nuevo hombre no es el creyente como individuo, sino la iglesia, considerada como un cuerpo de Cristo en el sentido de 1 Corintios 12:2 y 13, y algunos versículos para compararlos, ¿no? Hablamos acerca de que la manera como nos relacionamos con Dios es por Cristo Jesús, y al haber aceptado el regalo de la salvación, Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Por esa razón es que podemos comunicarnos con el Padre, porque tenemos el Espíritu, y por esa razón Dios, a través de la iglesia, hace su obra aquí en la tierra para continuar haciendo la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Cristo ascendió, luego mandó el Espíritu Santo en Pentecostés y ahí empieza la iglesia para continuar haciendo la obra de Jesucristo a través de la iglesia aquí en esta tierra. Y la obra es que le crean, que crean al Hijo de Dios que Él ha enviado. ¿Sí? Esa es. Mis amados hermanos, que tengan una muy buena noche, un lindo resto de semana. También el día domingo tenemos el estudio a las 10 de la mañana. Por favor, eh, compartan estos estudios con otras personas. Y si no has revisado los estudios anteriores, le invito a tomar un tiempito y estudiarlos, ¿ok? Saludos, hermanos amados. Que tengan una buena noche.